Buenos días a todos los participantes. Eh, Les agradezco mucho por acompañarnos en este webinar tan interesante del día de hoy. David, buenas tardes para ti en Hola, Madrid. ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien. Estamos con buena temperatura y a pesar de estar confinados y de la preocupación natural que tenemos en estos días, bien de salud y los allegados también. O sea que trabajando, vaya. Bueno, me alegra muchísimo. Igual también para todos los participantes, pues espero que estén muy bien, que estén también sus familias muy bien de salud. Y bueno, seguir acá en casa, aprendiendo cosas nuevas, nuevos temas que nos sirven muchísimo, sobre todo ya en estos entornos y en esta aceleración digital que tenemos. De pronto para también las personas que están conectadas que no me conocen, yo soy Liliana Gutiérrez, directora general del Eje Consultores. Somos una firma pues ya que llevamos 18 años en el mercado, y bueno, ya llevamos unos 3, 4 años innovando, haciendo cosas diferentes y nuevas, como estos espacios de webinar y también los seminarios que se vienen de ahora en adelante. Les quiero contar un poco quién es David Aguado. David es doctor en psicología e investigador senior en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Es autor de más de medio centenar de publicaciones sobre tecnología aplicada en recursos humanos y sistemas de medición y evaluación. Asimismo, es autor de los principales libros en español sobre HR Analytics. Actualmente es coordinador del máster oficial en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, director del programa de cooperación, profesor en la Facultad de Psicología y responsable del Centro Avanzado para el Desarrollo de Métricas en Talento Organizacional de la misma universidad. Su campo actual de investigación e innovación transcurre entre el HR Analytics, el Big Data, aplicado a recursos humanos y el desarrollo de métricas de intangibles para la valoración de talento en las organizaciones. Bueno, David, eso y sé que muchísimas cosas más a nivel profesional, porque yo creo que tienes muchísimo que aportarnos en esta charla del día de hoy. De verdad, bienvenido, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, yo creo que ya te dejo con los participantes. Muy bien. Pues muchas gracias, Liliana, por tan prolija presentación. Yo simplemente soy profesor de universidad e investigador y llevo 20 años pues, dando clases sobre temas de recursos humanos. Últimamente, bueno, más de la mitad de ellos reflejando temas de tecnología en gestión de recursos humanos y he sido investigador y miembro del Instituto de Ingeniería del Conocimiento pues casi desde el inicio de mi actividad. Y eso pues nada, me ha puesto en contacto a tener un pie en la academia y otro pie en los problemas de las organizaciones. Y los problemas de las organizaciones en los últimos años han estado muy canalizados con esto de la gestión basada en la evidencia, que ha canalizado en este tema del HR Analytics. Y nada, me dedico a estudiar ello y lo que he preparado para hoy va en esa línea. O sea que espero que sea satisfactorio, que cumpla con las expectativas y que les abra de alguna manera una visión sobre un camino que está pasando de ser una moda a ser una cierta implantación en el modo de pensar en los departamentos de recursos humanos de las organizaciones. Así que, Liliana, Claro. si quieres. Bueno, te dejo bienvenido y David, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a estar aquí ya como participante y bueno, ya al final nos conectaremos nuevamente para apoyarte en las preguntas de los participantes. Muy bien, pues vamos a ello. Reitero el agradecimiento a todos los que estáis al otro lado escuchando y nada, según vaya contando algunas de las cosas, podré ir parando por si hay alguna pregunta que le hayáis realizado a Liliana y queráis que la trabajemos y en cualquier caso, al final de mi charla, de mi presentación, pues será muy bienvenido el que podamos dialogar un rato sobre las inquietudes que puedan tener o sobre cualquiera de los aspectos que vaya a tratar. Me voy a apoyar en un conjunto de diapositivas, o sea que las voy a
compartir de manera que sea un poco más fácil de seguir el discurso y sea también incluso un poco más animado. Vale. Pues la charla la he titulado Introducción al HR Analytics. ¿Vale? Como decía antes, mi vida profesional ha transcurrido entre la universidad y un centro de investigación y desarrollo y de innovación que está ubicado en la universidad, pero que no es solo de la universidad, es también de IBM, de Naturgy y del Banco Santander, que se llama Instituto de Ingeniería del Conocimiento y es un centro absolutamente pionero en el desarrollo de temas de inteligencia artificial, de Big Data, del análisis numérico, digamos, para resolver problemas. El análisis de los datos para obtener información y obtener conocimiento. Y ahí es donde yo desempeño mi tarea de investigador. Un poco sobre mí, pues ya lo ha dicho Liliana, profesor de la universidad, investigador en el instituto y responsable de un pequeño centro que tenemos en el instituto, de un proyecto más que un centro, que se dedica o que nos dedicamos en un proyecto de innovación abierta a generar métricas que puedan ser utilizadas en los departamentos de recursos humanos para avanzar en este camino de la analítica. Fruto de mi actividad en estos más de 20 años ya, pues he tenido la oportunidad de colaborar y de asesorar de desarrollar proyectos de tecnología y recursos humanos en un buen número de organizaciones en España, aunque algunas de ellas multinacionales. Y también pues he dedicado un buen espacio a la reflexión, a la investigación y a publicar los resultados de la investigación en las revistas habituales de nuestro campo de organizaciones y recursos humanos. Y como decía Liliana, en el 2018, pues saqué un libro que se ha convertido en un referente, yo creo, interesante en lengua castellana de qué es esto del HR Analytics. Basándome un poco en él es donde he recopilado algo de la presentación que voy a realizar. ¿Vale? Bueno, pues me gustaría empezar por un planteamiento humilde, y es el reconocimiento de que la analítica en el ámbito de las personas o en el ámbito de los recursos humanos no es en absoluto una cosa nueva, no es algo que acabamos de descubrir y entonces, oh, maravilla, esto nos va a solucionar todos nuestros problemas. Yo creo que no es así. Los principios de la gestión científica del trabajo de Taylor están publicados en 1919, es decir, en el siglo pasado. Uno de los libros más influyentes en la medición y en la auditoría de los procesos de recursos humanos es del año 84, es decir, hace más de 100 años ya estábamos con estas inquietudes del análisis científico del trabajo y del análisis de datos, y desde luego hace 30 ya muy centrados en el análisis de los procesos de recursos humanos. Pues, por tanto, no es algo nuevo, pero sí es verdad que ahora mismo se ha revitalizado y hay un interés extraordinario en esto de la analítica de recursos humanos. En mi opinión, esto se debe a un factor externo, digamos. Esto se debe al mundo del Big Data y al enorme interés o los enormes buenos resultados que el Big Data y el desarrollo tecnológico ha traído en ámbitos como el marketing, la organización industrial, el mundo financiero, la medicina incluso, etcétera. Entonces, las organizaciones han visto cómo esas capacidades analíticas, ese interés por la medición, ese interés por la toma de decisiones basada en lo que dicen los datos, ha funcionado muy bien en otros ámbitos cercanos a la gestión de personas, cercanos a los recursos humanos, y entonces nos ha obligado a nosotros a mirar hacia allá y nos ha obligado a, de alguna manera, ponernos en línea de los beneficios que se están obteniendo en otras funciones. Por tanto, me gusta empezar estas charlas diciendo esto de la medición o esto de la analítica en recursos humanos en absoluto es algo nuevo, es algo que tiene una amplísima tradición, pero hemos de reconocer que ahora mismo se ha puesto en valor, se ha puesto como uno de los retos fundamentales que tienen que desarrollar
los profesionales de recursos humanos para seguir en el carro de añadir valor estratégico. ¿De acuerdo? Se está tomando como una posibilidad extraordinaria para que la función de recursos humanos añada valor estratégico al negociado de cada organización, ¿vale? Entonces, pensando en eso, el plan el menú que quiero comentar en este webinar es muy reducido. Quiero hablar de 3 cosas fundamentalmente. Quiero hablar de lo que he denominado las 5 claves para entender el HR Analytics, es decir, qué 5 cosas hay que tener en cuenta, qué 5 piezas son las que se combinan para poder tener un cierto entendimiento de qué va esto del HR Analytics o del People Analytics. Me veo obligado después necesariamente a hacer una pequeña o dar un pequeño salto hacia lo que el mundo del Big Data va a llevar a este contexto del HR Analytics. Creo que es muy interesante usted temas de alrededor de este HR y cerraré con un par de diapositivas relacionadas con las conclusiones, relacionadas con las lecciones aprendidas y con los principales retos que yo creo que tenemos que abordar en este campo. Así que, si están preparados, pues vamos a ello. Vamos con la idea de esas 5 claves. ¿Cuál es la primera cuestión que yo creo que es relevante? Pues una cuestión definicional, ¿no? Es decir, hablamos mucho de People Analytics, de HR Analytics, pero deberíamos de ser capaces de centrar el tiro y decir qué es, ¿no? Pues en mi experiencia y lo que viene a decir la literatura de la gente que está investigando, que estamos investigando en este ámbito, es que es una metodología y es un proceso que tiene como finalidad la toma de decisiones. Es decir, el HR Analytics es una metodología, es un proceso, es un conjunto de herramientas, es una forma de hacer que tienen las organizaciones, que tienen los profesionales de recursos humanos, para poder tomar mejores decisiones, ¿vale? Esas mejores decisiones, lejos de estar basadas en la experiencia y en la intuición, lo que están basadas es en las evidencias que provienen de analizar datos, ¿vale? Entonces, la idea fundamental es que esta disciplina, esta forma de hacer, lo que ayuda es al profesional a tomar decisiones ¿sobre qué? Sobre la fuerza de trabajo, evidentemente, porque es HR, sobre la fuerza de trabajo y para unos objetivos concretos, que son los de mejorar la efectividad de la organización, es decir, mejorar el rendimiento individual y organizacional, ¿vale? Y todo ello basado, esa toma de decisiones, en las evidencias que provienen del análisis de datos. Por tanto, la primera clave, yo creo que para entender este HR Analytics, es que es algo para ayudar a tomar mejores decisiones, ¿vale? Eso se puede situar, además, en un continuo, es decir, tomar una decisión que la toma un profesional analizando un conjunto pequeño de datos y con técnicas poco sofisticadas, ¿vale? Hasta otro extremo en donde casi la decisión la toma ya un sistema experto haciendo el análisis de los datos. Cabe todo ese amplio rango de actuación en el HR Analytics. Evidentemente, cuanto más desarrollada esté la tecnología analítica en una organización, más puede estar en el extremo de la automatización y cuanto menos estará más en la utilización de los datos para que individualmente se tomen decisiones. Por tanto, esa es la primera idea. Si lo tratamos de diferenciar respecto de otras cosas que se estén haciendo en las organizaciones, la idea es que el HR Analytics no debiera de constituir única y exclusivamente métricas. Muchas organizaciones tienen ya KPIs y lo más habitual es tener un conjunto de métricas que describan las características que tiene la organización. La idea con el HR Analytics es que no es solo esa idea de métricas, sino que debe de incluir algún tipo de análisis sofisticado, estoy poniendo aquí, sobre esos datos, ¿vale? Sobre esas métricas.
Un elemento también definitorio que creo que es muy relevante es que HR Analytics no debiera de focalizarse únicamente en los datos HR, no debería focalizarse únicamente en los datos de recursos humanos, sino que se incluye en la integración en la analítica de otros datos que vienen de funciones internas diferentes a recursos humanos y también de datos externos, ¿por qué no? ¿Vale? Por ejemplo, en España, en algunos proyectos realizados para la predicción del absentismo, pues contar con datos externos ayuda a generar mejores modelos predictivos, porque sabemos que el tiempo influye en el absentismo. Entonces, tener una predicción del tiempo que va a ser, si va a llover mucho, por ejemplo, y el tráfico va a ser peor, pues eso hace que haya más absentismo. Entonces, contemplar datos externos es una característica importante en el HR Analytics. Otra de las características es que incluye el uso de tecnologías de la información para recoger, manipular y reportar los datos. Es decir, esto implícitamente lo que nos viene a decir es que se trabaja con un cierto volumen de datos y que es necesario cierta tecnología para el acceso a esos datos o para extraer esos datos. Es evidente, estoy en la cuarta línea, el HR Analytics tiene como objetivo soportar la toma de decisiones sobre los empleados, es decir, la analítica a lo que tiende es a que nos ayude a tomar decisiones que afectan a nuestros empleados. Y lo relaciono eso con el último punto, que es tomar decisiones sobre los empleados, pero para generar un impacto en la efectividad de la organización. Es decir, es característico, o debiera de ser característico en el HR Analytics, que la analítica no se hace para decir lo bien que hacemos los procesos de recursos humanos. La analítica no se hace para decir somos muy rápidos seleccionando. No, la analítica se tiene que hacer para tomar decisiones que mejoren la satisfacción del cliente, por ejemplo. ¿Vale? Que mejoren los resultados de la organización, que mejoren la rotación que nosotros tenemos y que nos crea conflictos en el delivery de nuestros productos. ¿Vale? Por tanto, esa es la primera idea. De esto va esto del HR Analytics. ¿Cuál es la segunda clave? Pues para qué se utiliza, o más que el para qué se utiliza, el cómo se utiliza. En la diapositiva lo que pueden ver es una progresión de los tipos de analítica que se pueden desarrollar y de su impacto en la organización, el valor añadido que generan para la organización. Aquí abajo a la izquierda, ven que se señala el análisis inicial. Esto es la toma de decisiones basada en datos básicos y en métricas básicas que pueda tener la organización, ¿de acuerdo? Eso ya genera un cierto valor añadido para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Pero ese valor añadido es pequeño comparado con los siguientes escalones. La mayoría de las organizaciones están en este nivel, tienen este nivel. Es decir, la mayoría de las organizaciones tienen un conjunto de métricas que describen básicamente cómo es su fuerza de trabajo. Describen básicamente cuántos son, cuál es el beneficio por empleado, cuánto es la facturación por empleado, cuántas personas de recursos humanos hay por empleado, cuál es el índice general de satisfacción de la organización, etcétera. ¿De acuerdo? Y los KPIs básicos. Eso es muy útil para las organizaciones para poder tomar decisiones, pero según vaya comentando el resto, verán cómo ese valor es más pequeñito que los siguientes. Se puede aumentar ese valor añadido que genera el análisis inicial simplemente con la comparación. Cuando lo que se está comparando son tendencias, es decir, cuando yo sé la rotación que he tenido en un año, pero sé también la rotación que he tenido en los años anteriores, estoy dibujando ya una cierta tendencia hacia arriba, que se mantiene, hacia abajo, y eso me da una información ya más relevante, ¿de acuerdo? Es decir, cuando comparo conmigo mismo en diferentes años, tengo una información más relevante para poder interpretar, para decir, me estoy manteniendo, estoy mejorando o estoy empeorando, ¿vale? La comparación, evidentemente, también se hace a través del benchmark y se hace comparando
con nuestro sector, con otros agentes externos, es decir, los números concretos que nosotros tenemos de rotación, vuelvo a poner por ejemplo, pues cuando los comparamos con la que existe en el sector, podemos interpretar mejor lo que sucede, ¿vale? Estos dos niveles yo creo que son un básico ya en la mayoría de las organizaciones. No me atrevería a decir que esto es HR Analytics como tal, ¿vale? Son los estadios iniciales y son los precursores de lo que viene después. El siguiente escalón es lo que llamamos la explicación, la descripción explicativa de los fenómenos. Y ahí entramos en un mundo completamente diferente. Porque de lo que se trata no es solo de describir esa satisfacción general que tienen los empleados, sino que lo que se trata es de hacer análisis multivariado para poder determinar cuáles son las causas de esa satisfacción. Esto, como os imagináis, tiene un valor añadido muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos modelos en donde tenemos en cuenta o en donde somos capaces de ver con qué se relacionan los diferentes fenómenos que estudiamos, lo que tenemos son las palancas de acción para modificar esos fenómenos. Yo creo que el ejemplo es claro. Tenemos la satisfacción de los empleados, la tenemos medida. Bueno, pues este tipo de explicación es conectar esa satisfacción de los empleados con los estilos de liderazgo, con el tamaño de los grupos, con la cultura que hay en los grupos, con las habilidades y competencias que tienen los miembros de los grupos, con el tipo de tarea que se realiza, ¿de acuerdo? Con el salario. Es decir, cuando se conecta todo eso, lo que encontramos son modelos que pueden explicar esa satisfacción y, por tanto, podemos modificar la satisfacción a partir de eso. He dicho la satisfacción, pero podría haber dicho estudiar la satisfacción de los clientes también, ¿vale? El último paso es movernos ya al entorno predictivo. Uno, cuando tiene un modelo que explica un determinado fenómeno, necesariamente genera también un cierto modelo de predicción, porque podemos hacer una cierta simulación de, y si yo modifico el engagement, otro ejemplo, de las tiendas en las que yo opero, ¿cómo impacta eso en la facturación a final de año? Pues si tengo un modelo que explica eso, puedo hacer una predicción de aumentando tantos puntos el engagement, se aumenta tanto la facturación, ¿vale? Los modelos que luego comentaré del Big Data entran muy de lleno en esta idea de predicción, ¿vale? Y se centran básicamente, no son modelos que nos permitan explicar los fenómenos, son modelos que nos permiten predecir y simular muy bien qué es lo que sucederá en una determinada situación, ¿no? Y eso conlleva una cierta problemática en la que entraré después. Visto de otra forma, hay dos autores en el campo que son importantes, que son Castro y Boudreau. Ellos lo que dicen es que para pasar de la explicación a la predicción, las organizaciones tienen que saltar un verdadero muro, ¿de acuerdo? En mi experiencia, bueno, Castro y Boudreau es mercado anglosajón, en mi experiencia en España, ese muro está situado entre el análisis comparado y la explicación. Es decir, está un escalón más para abajo. La mayoría de las organizaciones están en los dos estadios iniciales y solo aquellas que inician ya un cierto camino de analítica entran en la explicación y en la predicción. Tercera clave. Yo creo que una pregunta lícita, dicho lo que hemos estado viendo, es ¿esto funciona o no funciona? Es decir, las organizaciones que tienen programas, proyectos de HR Analytics que son más intensas en la analítica para tomar decisiones, ¿funcionan mejor? ¿Tienen mejores resultados o no? Bueno, pues lo que nos dicen las encuestas, ¿vale?, es que cuando se pregunta a los profesionales de recursos humanos o a los CEOs de las organizaciones, se les pregunta por si la utilización de la analítica de recursos humanos les genera unos mejores resultados en la gestión de la fuerza de trabajo, invariablemente la respuesta es sí. Es decir, aquellas organizaciones que son más intensas en la utilización de las métricas, del reporting, de la analítica, sistemáticamente refieren que tienen una mejor gestión de su fuerza de trabajo. Eso sale aquí en este informe de hace ya muchos años, de los iniciales, del 2009, en este de IBM y en uno algo más reciente del Harvard Business Review, donde también aparece esto.
más interesante, a mi modo de ver, que la opinión que los profesionales tienen respecto del impacto de la analítica son los estudios, y este es uno de ellos, son los estudios en los que se analiza de manera longitudinal a un conjunto de organizaciones, se ve cómo de intensivas son en la utilización de la toma de decisiones basada en la analítica y se ve cómo de efectivas son en determinados parámetros, pues desde los financieros hasta los de satisfacción de las necesidades de los diferentes stakeholders. Y en ese caso hay un estudio que yo creo que es emblemático, unas 200 organizaciones casi a lo largo de 5 años, y se determina con claridad cómo aquellas empresas que utilizan analítica son más efectivas que aquellas que no la utilizan. Pero ojo, esa efectividad, o sea, ese impacto de la analítica en la efectividad de la organización está mediada por 2 factores fundamentales. Uno, la disposición de datos para poder hacer la analítica, lo cual es evidente, por muy buena práctica de analítica que uno tenga, si no tiene buenos datos para realizar la analítica, no va a generar buenos resultados. Eso está clarísimo. Y el segundo de los elementos que media son los buenos procesos de recursos humanos. También es lógico, con la analítica nosotros somos capaces de identificar cuáles son las palancas de acción que tenemos que desarrollar para mejorar esa satisfacción del cliente, por ejemplo. Y resulta que una de esas palancas de acción es el cambio en los estilos de liderazgo de los equipos. Bueno, pues si no tenemos unos buenos procesos de recursos humanos que generen ese cambio, esos procesos, esas estrategias formativas de cambio de actitudes, todo lo que sea, que generen ese cambio en el liderazgo, pues no vamos a conseguir mejorar la satisfacción del cliente. Es decir, los insights que provienen de la analítica de datos solo se pueden trasladar a la organización si tenemos buenos procesos de recursos humanos, lo cual nos hace mirar a la idea de que el HR Analytics no nos va a solucionar todos nuestros problemas. El HR Analytics nos va a ayudar a tomar decisiones sobre qué prestar atención, pero sin ningún género de duda, si no tenemos buenos procesos, no vamos a conseguir trasladar los insights que salen de la analítica a la efectividad o al impacto en la organización, ¿vale? En el caso del artículo este en concreto, identificaron que el pago por rendimiento, el pago variable, era uno de los elementos fundamentales. Más en un nivel un poco mayor de abstracción, yo hablaría de los procesos en general de recursos humanos, no única y exclusivamente de este. Siguiente pieza. ¿Cuáles son los tópicos fundamentales? Es decir, ¿para qué se ha utilizado el HR Analytics? Pues aquí tenéis un gráfico que desarrollé con la frecuencia de tópicos tratados por uno de los autores, yo creo que más relevantes en el mundo de la difusión del HR Analytics, que es David Green. Luego os lo presentaré en el ecosistema, en donde tiene una serie de posts en LinkedIn con, creo recordar, sí, está aquí puesto, que son 40 casos reales de empresas que hacen HR Analytics. Y lo que yo hice fue mirar de qué iba cada uno de ellos, qué variables trabajaban y demás, para hacer una tabla de frecuencias como esta, una gráfica de frecuencias con cuáles eran los más utilizados. Y como veis ahí, se aplica fundamentalmente el HR Analytics a problemas de rotación y de retención, a problemas de reclutamiento y de selección, de engagement, a problemas de perfilado con las características de los empleados, la satisfacción y la fidelidad del cliente, el absentismo, el workforce planning, ¿vale? Pero a mí me gusta decir que aunque estos sean los más utilizados, evidentemente el caso del reclutamiento y de la selección es claro, es que hay datos normalmente disponibles y son buenos datos para hacer HR Analytics. Es decir, si se contrata a alguien o no se le contrata es un dato claro y las puntuaciones que pueda sacar en los test de selección también son datos claros que se almacenan, ¿vale? Entonces, hay un caldo, si queréis, una cierta cultura de tener un conjunto de datos disponibles en esos procesos que hace que se utilicen más ahí. Pero si van al principio con el discurso que yo hacía de que el HR Analytics ayuda a tomar decisiones,
Por tanto, no se puede circunscribir a un único proceso. La idea fundamental para mí es que el HR Analytics tiene que estar integrado en todos los procesos de recursos humanos, es decir, en la toma de decisiones sobre cualquier aspecto que tenga que ver con la fuerza de trabajo. Y en algunos proyectos más grandes de toma de decisiones serán proyectos más amplios, pero en otros que puedan ser más pequeños, como un problema de sucesión, pues también se pueden utilizar datos para tomar algunas decisiones y es algo un poco más pequeño. Por tanto, la idea es que para todo problema, si quieren, de la organización, que se puede definir en términos de que hay un conjunto de inputs, unos procesos, unas salidas y un impacto, para todo ello se puede aplicar la analítica de datos. Es decir, si yo estoy, en el grafiquito que he pintado a la derecha, si yo estoy preocupado por la productividad, pues puedo tirar hacia arriba y ver si depende de la satisfacción, de las competencias, del liderazgo, o si eso depende también de los procesos de desarrollo o de gestión que tenga, o de las características individuales que tienen los empleados, ¿vale? Por tanto, cualquier cosa que me preocupe a mí en la organización que crea que puede ser influida por la fuerza de trabajo, puedo analizarla con esta idea del HR Analytics, evidentemente si tengo datos, etcétera, como ya he dicho. Pero me gustaría que se quedaran con la idea que es aplicable a cualquiera de los problemas que tiene la organización en los cuales están involucrados el comportamiento de los empleados. Y me temo que eso significa en casi cualquier problema que tenga la organización. Última clave. ¿Qué es lo que la investigación dice que influye en el éxito de los proyectos de HR Analytics? 3 cuestiones. La disponibilidad, a la derecha de todo ya apareció antes, la disponibilidad de métricas y de datos conectados con los problemas a analizar, evidentemente, es decir, sin buenos datos es difícil generar buenos resultados. La segunda cuestión es el apoyo de los managers y la sponsorización de la dirección. Lo que nos damos cuenta con la experiencia en este tipo de proyectos es que la gestión, el liderazgo en estos proyectos es complicado. Y es complicado porque tiene actores mucho más allá de los actores de recursos humanos. Hay que consultar con informática, con tecnologías de la información para extraer los datos. Hay que consultar con el abogado para ver si podemos utilizar esos datos por protección de datos, etc. Hay que consultar con las líneas de negocio porque les vamos a solucionar un problema que está relacionado con el negocio. Es decir, hay que juntar diversos interlocutores y eso requiere de una buena capacidad de liderazgo, un liderazgo fuerte. Y ese liderazgo, pues cuando tenemos un sponsor que está empujando el proyecto, evidentemente es más fácil de desarrollar. Y por último, hay otro aspecto que modera esa obtención de resultados y son las capacidades analíticas de los profesionales de recursos humanos. Cuanta mayor capacidad analítica hay, mejores técnicas se pueden implementar, mejores procesos se pueden desarrollar y, por tanto, más éxito puede tener el proyecto de HR Analytics. Pues hasta aquí la primera parte de la intervención. No sé, Liliana, si quieres parar para alguna pregunta o voy hasta el final. Hola David, tenemos acá 2 preguntas. Hay una persona que nos escribe, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre People Analytics y HR Analytics? Muy bien, es People Analytics, HR Analytics, Workforce Analytics, Talent Analytics. La diferencia para mí no es existente, es decir, indistintamente los profesionales y el mundo en general está hablando de lo mismo, poniéndole diferentes etiquetas. ¿Por qué yo lo llamo HR Analytics? Pues porque en el mundo académico parece que es el término que más presencia está teniendo. Yo para una investigación, hice una pequeña búsqueda en la literatura académica y cuando introduzco los términos de búsqueda de HR Analytics, lo que me aparece son artículos o son escritos, son investigaciones muy relacionadas con recursos humanos. Cuando introducía el término People Analytics, se extendía mucho más allá del ámbito de recursos humanos, incluso del ámbito empresarial, ¿de acuerdo? Había incluso People Analytics, es una cuestión que atañe a la ciudadanía, si queréis, ¿vale? Entonces,
yo creo que es importante que para el desarrollo de las... Yo soy investigador y académico, entonces para el desarrollo de las disciplinas es necesario que utilicemos un lenguaje común. Y yo he apostado por trabajar con el término HR Analytics y tratar de hacer disciplina alrededor de ese término. Pero de manera práctica, si quieres, y aplicada, se utiliza indistintamente. Pero como te digo, también con el de Talent Analytics, con el de Workforce Analytics o Workforce Planning Analytics, ¿vale? Ok, perfecto. Acá hay una segunda pregunta, David. Dice, ¿qué hacer para no depender de las áreas de tecnología para obtener datos sabiendo que esto nunca es prioritario para ellos? Tocas un callo que decimos en España. Vamos a ver, la orientación es que no hay que huir de ellos, hay que hacerse amigo de ellos, ¿vale? Se demuestra además cada vez más que la multidisciplinariedad en los proyectos es una fuente de éxito claro. Entonces, no depender de tecnologías para tener los datos lo que hace es limitarnos en los posibles datos que tenemos. Y eso es enemigo de una buena analítica. Por tanto, yo creo que la idea es precisamente la contraria, es qué hacer para convencer de que nuestros proyectos no estén los últimos en la cola y podamos generar buena analítica. La mayoría de las herramientas de visualización de datos ahora, cuando se implantan tipo Power BI y demás, nos dan un cierto margen de maniobra para poder tener muchos datos y poder extraerlos nosotros de manera fácil. Por tanto, la idea podría ser capacitarnos en la utilización de cierta tecnología, ¿vale?, para poder extraer datos que ya están previamente cargados. Y una tercera pregunta, dice, hola Luis Nieto de Colombia, ¿qué tan importante es conocer de estadística para empezar a trabajar en analítica de recursos humanos? Vale. Yo creo que para trabajar en analítica de recursos humanos hay diferentes perfiles y eso está claro. Entonces, para hacer el perfil profesional que hace el análisis de datos, evidentemente no es que tenga que saber estadística, es que tiene que saber mucha estadística y a ser posible modelos complejos de estadística y de machine learning, ¿vale? Nos iríamos hacia el mundo de los científicos de datos que están tan de moda y demás. ¿El profesional de recursos humanos tiene que saber estadística al dedillo? No, yo creo que no. Pero tiene que tener al menos un cierto nivel de comunicación con los profesionales que van a hacer el análisis estadístico. Sí, evidentemente sí. Es decir, el profesional de recursos humanos no puede ser un ignorante estadístico. Tampoco tiene por qué ser un experto, pero no puede ser un ignorante. Tiene que saber lo que es una correlación, tiene que saber lo que es la causación, tiene que saber de qué van los modelos de regresión. Y eso no quiere decir que los sepa implementar. No hace falta que los haga, ¿vale? Pero sí tiene que conocer de qué va. En términos generales. Luego, los equipos para desarrollar esto adecuadamente tienen que ser multidisciplinares. En una organización pequeñita que no tiene cabida esa multidisciplinariedad, pues evidentemente si 2 personas tienen que hacerlo, pues esas 2 personas tienen que reunir en sí mismas todas las capacidades necesarias. Y ahí sí hace falta saber. No sé si me explico. Ok, perfecto. Y en este momento tenemos estas 3 preguntas. Te dejo ya para que Genial. continúes. Gracias, David. Voy bien de hora, ¿no? Sí. Estás Avanzo perfecto. con el Big Data. Mirad, ¿por qué hablar del Big Data? Pues hablar del Big Data porque todo lo que he contado hasta ahora se puede hacer sin Big Data. De hecho, se hace sin Big Data en la mayoría de los mortales, si queréis, ¿vale? Pero es verdad que el mundo del Big Data, la tecnología asociada al Big Data ha entrado de lleno absolutamente en todos los negociados y en todos los procesos, y máximo en los procesos analíticos, y nosotros tenemos que saber de qué va esto, de cuáles son los impactos que nos va a producir esto, porque va a modificar algunas cosas que nosotros estamos haciendo ahora mismo en el HR Analytics. ¿Cuáles son esos impactos, esas dos cosas? Pues mirad, el Big Data, os he dibujado aquí lo de la idea de las Vs del Big Data, que no me detengo a contarlo, a no ser que luego alguien quiera que dé algunas pistas acerca de ello. Pero el mundo del Big Data nos modifica o no nos modifica, nos trae 2 cosas que son muy diferentes a las que estamos acostumbrados. La primera de ellas es la instrumentación
con la cual nosotros obtenemos datos sobre los empleados. Nosotros estamos acostumbrados a tener datos de los empleados obtenidos de una determinada manera. Bueno, pues todo este mundillo tecnológico Big Data lo que nos mete de lleno es en las posibilidades de obtener datos para analizar que provienen de otras fuentes que no son las habituales. Ahora comento un poquito más de eso. Y el segundo impacto clarísimo es el de las técnicas analíticas, el de las tecnologías analíticas. Me estabais preguntando antes por la estadística. ¿Es necesario saber estadística? Nosotros en un HR Analytics clásico, en las ciencias, en las metodologías de las ciencias de la conducta o de la salud incluso, manejamos una determinada estadística y es una estadística que yo diría clásica. Bueno, pues el desarrollo tecnológico, la matemática extrema, voy a llamar, y las capacidades computacionales nos han metido de lleno esta idea del deep learning, machine learning, las redes neuronales y demás. Y eso son otras tecnologías analíticas completamente diferentes. También comento ahora un poquito más de ello, ¿vale? Mirad, ¿cuáles son esos nuevos sitios, esas nuevas fuentes de datos? El Internet de las cosas, las aplicaciones móviles, la realidad aumentada y la realidad virtual y las redes sociales, clarísimamente, ¿vale? Por poner un panorama amplio. Pero lo entenderéis fácilmente. Yo creo que también en Latinoamérica, pero en España, el currículum de la mayoría de los profesionales está mejor desarrollado en LinkedIn que lo que tienen las empresas respecto de sus propios profesionales, ¿vale? Eso es una información pública y que está en las redes sociales. Los estudios con redes sociales además dicen que cualquiera que haga selección o reclutamiento y selección mira los perfiles de las personas en las redes sociales. Por tanto, ahí hay una información muy, muy rica. No estoy hablando ahora mismo de la ética o de la legalidad de su uso, pero que hay una información muy rica, está clarísimo. Otro de los elementos claramente son los IoTs y la digitalización que es en la que se encuentra el mundo del trabajo. Aquí es habitual que uno, para tener cuando hacíamos trabajo presencial, pero podría ser también en esta huella digital ahora mismo. Cuando uno quiere tener una reunión presencial en una gran compañía, normalmente a través de la aplicación de escritorio, reserva la sala, dice quién va a ir a la reunión y la sala está reservada, está preparada para él. Cuando llega, la ocupa, entra quien tiene que entrar, desarrollan su reunión y se marchan. El sistema, digamos, sabe quién ha entrado en la sala, sabe quién ha salido de la sala, está registrado cuál es el objeto de la reunión. Será habitualísimo, ya va siéndolo, bueno, será habitualísimo, ya hay experiencias de esto, que cuando salen de la reunión, en la aplicación móvil corporativa les llega un mensajito a los asistentes diciéndoles: oye, ¿qué tal ha ido la reunión? ¿Estaba bien preparada? ¿Se han conseguido los objetivos? ¿La sala era confortable? Y eso es obtener datos en tiempo real del desempeño de las personas, de lo que está sucediendo, ¿vale? Por tanto, yo creo que este mundillo Big Data, este desarrollo tecnológico, lo que nos trae de lleno son diferentes fuentes de datos que habremos de considerar para la explicación de los fenómenos que nos interesan. El desempeño siempre ha sido un problema de medición. Bueno, pues tal vez esto nos ayude mucho a generar buenos modelos de evaluación del desempeño y de explicación del desempeño. El siguiente de los elementos, el de las técnicas analíticas, yo creo que también merece un comentario, y es estas grandes capacidades de computación nos han metido de lleno en esta idea del aprendizaje automático, pero nos ha traído también el mundo del procesamiento del lenguaje natural y el mundo del análisis de las interacciones, ¿vale? Eso no son unas técnicas que nosotros habitualmente utilicemos en nuestra analítica de recursos humanos. Pero son técnicas que cada vez más están disponibles y que cada vez más se están utilizando. Cualquier chatbot de recursos humanos está implementando técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Los modelos predictivos que se hacen con Machine Learning tienen una mayor capacidad que los modelos más tradicionales de estadística clásica, tienen más potencial para poder clasificar y para poder predecir mejor, ¿vale? Y los modelos de análisis de redes organizacionales que recogen de manera industrializada lo que tiene que ver con lo que antes aquí llamábamos los sociogramas, es decir, el análisis de las relaciones, pues está cogiendo
un importante papel en la explicación del comportamiento de las personas en las organizaciones. Por tanto, yo creo que eso también es un aspecto relevante a tener en cuenta. Un pequeño paréntesis respecto de las técnicas del aprendizaje automático es su funcionamiento como una caja negra. Esto significa que son técnicas tan complejas que se sabe cuál es el input, se sabe cuáles son las variables que entran en el modelo, pero no se sabe también cuál es la salida. Digo que esta persona va a tener un rendimiento tal o un rendimiento cual, pero no se sabe qué es lo que está pasando para que el modelo o el algoritmo tome la decisión. Y eso nos genera un cierto problema. No abundar en ello, pero que sepáis que eso es un cierto aspecto problemático. Voy a pasar esto muy rápido, pero básicamente lo que querría decir aquí es que el Big Data nos trae un conjunto de oportunidades muy interesantes, pero que no podemos ser tan ingenuos como para pensar que no hay riesgos también en la utilización del Big Data. Por tanto, hemos de ser realmente cautelosos en cómo utilizar esa información que proviene de este tipo de elementos más Big Data, ¿vale? Voy con esta parte y luego volvemos otra vez a las preguntas, si nos importa. He preparado una especie de manual para iniciados en esto del HR Analytics, para presentaros a los actores que yo creo que son más relevantes y que no solo os quedéis con mi charla, sino que uno pueda, el que tenga interés, pueda indagar un poco en algunas cosas. El Center for Talent Reporting, el CTR, en Google se encuentra fácil. Es un centro, está en Estados Unidos, tiene una página web y a mí lo que me gusta de ellos es que tienen la mayor base de datos de métricas de gestión de recursos humanos. Entonces, si cualquiera está interesado en generar KPIs, métricas de recursos humanos para ser utilizadas en proyectos de analítica, es de obligada consulta este centro, porque tienen desarrollado, yo creo que es del orden, no sé si son de 600 o 700 indicadores, 700 métricas del liderazgo, de la compensación y los beneficios, de los programas de formación, del proceso de reclutamiento, de selección, de todos los procesos de recursos humanos. Por tanto, yo creo que es un recurso muy, muy, muy útil. Creo que funciona o funcionaba cuando yo lo consultaba más, bajo suscripción. Me parece que requiere de una pequeña licencia que creo que no es, que es económica, y a partir de ahí se puede bajar todos los indicadores que tienen en un archivo Excel. Yo creo que el interesado en este mundillo de obligada visita. En España yo mucho aprecio porque lo he creado yo, entonces lo quiero mucho, ¿vale? Es un centro que tiene como objetivo el desarrollo de métricas, ¿vale? Pero igual que el CTR que os he presentado antes, son métricas que están centradas en los procesos de recursos humanos. Lo que nosotros estamos haciendo en este campo, en este proyecto, va un poco más en línea de la analítica moderna de recursos humanos. Entonces, lo que tratamos de generar son métricas que describen las capacidades que tiene la organización en función de su fuerza de trabajo. Pero no describen lo buenos que son los procesos de recursos humanos, describen las capacidades que tiene la organización. Por tanto, describen las capacidades que tiene en función de si es una organización saludable o no, si tiene capacidad para influir en su entorno, si es adaptable a los cambios que puedan suceder en su entorno, si tiene capacidades en función de su liderazgo, de sus equipos, ¿vale? El acceso hemos generado una biblioteca también con alrededor de 200 métricas también, una cosa de ese estilo. Están organizadas en un modelito jerárquico de dimensiones, y el acceso es absolutamente free, es gratuito por completo. Hay que darse de alta, hay que registrarse y puedes visualizar todos los indicadores que existen. Para mí la recomendación es clara: si uno se mete en un proyecto de analítica y necesita medir o tener indicadores, métricas de algunas cuestiones de la organización relacionadas con estos aspectos, pues lo suyo es visitar tanto el CTR como el Canto para ver qué le puede ofrecer, ¿vale? Las métricas se pueden coger y cada uno las puede manipular como quiera para poder apreciar lo que considere, ¿vale?
De igual manera, estáis invitados a la participación en la información que generamos en el Canto. Si hacéis en Google canto.ic.one.es, os aparece la página web y es una página web sencilla y ahí estáis invitados a participar también. ¿Qué más tenemos en este panorama alrededor del HR Analytics? Pues mirad, en esta diapositiva os he puesto, yo creo, las referencias fundamentales. Aquí arriba a la izquierda, donde ponen grande People Analytics, tenéis a David Green. David Green yo creo que es el autor con mayor difusión mediática en esto de HR Analytics, por tanto, seguir su trabajo es una cuestión que yo creo que es interesante. Debajo tenéis a Eric Van Bulpen, que forma parte del AIHR, que es una academia centrada en temas más de digitalización y analítica de recursos humanos, muy, muy interesante en Europa, en Holanda. Más abajo tenéis a Bersin, Bersin by Deloitte. Bueno, el grupo de Bersin siempre muy en la línea de la estrategia de recursos humanos y de la estrategia organizacional y tienen muy buenos modelos sobre HR Analytics. Ellos, por ejemplo, sí que lo llaman más People Analytics, ¿vale? Tirando hacia la derecha, en un entorno un poco más nacional de España, tenéis el PAS, que es el People Analytics Spain. Es un grupo de LinkedIn formado por profesionales, la mayoría de ellos de empresas que tienen ubicación en España, pero que son multinacionales. Bueno, son multinacionales y los profesionales que forman parte del grupo son los profesionales que están en España, ¿vale? No quiere decir que sean empresas españolas nada más. Es un grupo abierto, muy dinámico y donde hay mucha pregunta-respuesta sobre esta idea de la analítica de recursos humanos y es un grupo muy vivo que yo creo que merece la pena estar conectados con él. Abajo os pongo ya finalmente mi instituto, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, donde una de las ramas de actividad es la analítica de recursos humanos. Yo creo que en España somos de los proveedores de analítica de recursos humanos con trabajos más serios y de mayor profundidad, donde juntamos muy buenas capacidades analíticas de científicos de datos con muy buen conocimiento del negociado de recursos humanos, ¿vale? Por tanto, yo creo que esto sería como los actores principales sobre los que bucear si uno trata de hacerse una cierta idea más allá de esta charla del HR Analytics. Os recomiendo también en este AIHR 11 HR Analytics cursos online. Son cursos que tocan diferentes cosas, no están dirigidos exactamente a un programa milimetrado de HR Analytics, pero pueden servir para hacerse una cierta idea de por dónde van los tiros, ¿vale? Por tanto, en esta idea de conocimiento y de innovación abierta, pues están ahí disponibles ese material. Y paso a las conclusiones antes de las preguntas ya. Me gustaría compartir dos grandes conclusiones. La primera es la de lecciones aprendidas. Yo creo que las organizaciones que se meten en este terreno de la analítica van siendo más efectivas que las organizaciones que no se meten. Por tanto, hay que meterse ya en ello. Y no es buena idea esperar datos perfectos. Los datos perfectos no existen. Hay que meterse con los datos que uno tiene, pero desde luego hay que preocuparse de ir generando una buena cultura del dato y unos buenos datos para hacer analítica. Pero no es buen consejo esperar a tenerlo todo perfecto para empezar, ¿no? Uno puede empezar ya con algunos de los datos que tenga. Es empezar, hagámoslo con proyectos piloto, es decir, con problemas conocidos y abordables con los datos disponibles, es decir, hagamos pilotos que de alguna manera minimicen el riesgo de fracaso porque estamos introduciendo cuestiones nuevas en la organización. Alineen el proyecto con la estrategia de la organización, es decir, no hagan un proyecto de HR Analytics para decir lo buenos que son dando cursos de formación o lo buenos que son en el proceso de selección, no. Conecten la analítica con los problemas que tiene la organización. Digan lo buenos que son para tomar decisiones sobre los empleados o para hacer cosas que influyen en la satisfacción de los clientes, por ejemplo, ¿vale? O en la satisfacción de los empleados, que es otro grupo de interés. Hay que entrenar en los equipos en capacidades analíticas. Como decía antes en la respuesta a la pregunta, no necesariamente en generar personas
profesionales de recursos humanos que son especialistas en estadística, no, pero sí en un cierto mindset analítico, sí en un cierto modelo de pensamiento de que las decisiones se toman basadas en lo que dicen los datos, ¿vale? Y finalmente, yo creo que realmente importante, otra de las lecciones aprendidas es no olvidar a las personas. HR Analytics habla de HR. Por tanto, los números y las conclusiones hablan de personas. Y eso nos obliga a tomar un conjunto de precauciones, de cauciones sobre cómo comunicamos, sobre cómo decimos y sobre las consecuencias que tienen los procesos analíticos. Por tanto, estas yo creo que serían las 5 fundamentales lecciones aprendidas. Y para terminar, me gustaría ir después de las lecciones con los retos. ¿Dónde estamos moviéndonos ahora mismo? Nos estamos moviendo en un gran reto que es la capacitación de los profesionales de recursos humanos en este tipo de metodologías. Como digo, no solo en temas estadísticos, pero sí con un cierto mindset estadístico. La capacitación, por tanto, es importante. Estamos tratando ya de desarrollar programas formativos muy adaptados a HR Analytics, es decir, que traten de recoger lo que se sabe de determinadas ciencias y de determinados ámbitos que tocan a la analítica, pero poniéndolo a jugar en una historia o en un cuento sobre HR Analytics. El segundo reto es uno de los que, este primero de la capacitación me toca muy directamente y este de la analítica sobre analítica también. Es decir, hace falta más investigación sobre la analítica en recursos humanos. Tenemos metodologías y tenemos modelos que hemos ido copiando de otras áreas donde se ha hecho analítica, pero hace todavía falta mucha analítica sobre qué características tienen los equipos que hacen que sean más exitosos los proyectos, qué características o qué tipo de datos hay que utilizar para determinado problema, que todo eso está virgen absolutamente y hay muy poca investigación. Y eso es un reto porque si no hacemos investigación sobre esto se quedará en una moda y no conseguiremos avanzar. Otro de los grandísimos retos es el de la ética y el código de conducta. Como he dicho cuando he hablado del Big Data, nos pone encima de la mesa datos que antes no teníamos, datos cuya protección, la legislación puede ser dudosa en los diferentes sitios y los profesionales de recursos humanos hemos de dotarnos de un código de conducta al respecto de cómo utilizar la analítica y los datos. Finalmente, 2 retos también grandes. La integración en equipos multidisciplinares. A mi modo de ver, se ha acabado mucho el que adopta este tipo de estrategias, se ha acabado mucho el silo de recursos humanos y nos vamos a ir a la generación de proyectos multidisciplinares, a integrarnos de verdad con otros profesionales de la organización. Y eso nos va a llevar también a una integración de la analítica de recursos humanos en la estrategia analítica de negocio. Es decir, toda la analítica en una organización está para poder impulsar las necesidades estratégicas de la organización. La de recursos humanos también. Por tanto, los objetivos son los mismos. Lo único que con la organización industrial probablemente se toquen unas palancas y con la fuerza de trabajo se toquen otras palancas. Pero esa estrategia analítica está integrada, esa de recursos humanos está integrada en la estrategia analítica del negocio. Dicho lo cual, pues muchísimas gracias y si os parece pasamos a discutir algunas de las preguntas que puedan tener. Creo que me he ajustado al tiempo, voy a mirarlo, bastante justo, igual me he ido unos minutos, Liliana. No, perfecto, perfecto. Muy interesante, David. Me gustan mucho las conclusiones. Realmente comparto contigo, datos perfectos no existen, pero yo creo que sí es entrar a dar ese primer paso de empezar con esos pequeños proyectos pilotos en las organizaciones. Definitivamente lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Claro. Y creo que los datos en HR nos dan muy buena información para poder tomar decisiones. Por otro lado, tenemos que volcarnos hacia ese mindset analítico. Definitivamente en talento humano siempre hemos estado muy atados a la información muy cualitativa, pero nos falta volcarnos un poco a todas a esta información cuantitativa, lo que podemos medir, obviamente, como lo dices, no olvidar el eje fundamental de lo que es HR, que son las personas.
Y por otro lado, otra conclusión que realmente comparto totalmente, si yo voy a medir, tengo que medir alineado a la estrategia de una organización, a la estrategia del negocio. Yo creo que es Claro. ese valor que le podemos dar desde talento humano. Excelente conferencia, David. Yo ya voy aquí a pasar a las preguntas que hay varias. Me dicen, bueno, por acá, voy a empezar acá a leer. Bueno, ¿cuáles son los libros de David? Por favor, si se pueden compartir, les quedaría agradecido. Bueno, no sé si ahí nos cuentas los libros que tienes para que las personas los puedan buscar y adquirir. Sí, esta pregunta es fácil, ¿eh? Bueno, yo he escrito cosas sobre competencias y demás, pero relativo al HR Analytics, el libro se titula HR Analytics, Teoría y Práctica, y si lo metéis en Amazon sale fácil. Ponéis David Aguado, HR Analytics, Teoría y Práctica, y yo creo que debería salir el primero. Ok, perfecto. Hay otra pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿cómo pasar de los KPIs a los modelos? ¿Qué recomendaciones tendrías? Claro, los KPIs es tener esa visión básica de la organización. Entonces, pasar de los KPIs a los modelos, para mí es hacerse preguntas diferentes. Entonces, cuando uno tiene KPIs, gasta el tiempo en generar reporting para sus mayores, que decimos aquí, en donde cada 3 meses o cada mes o cada 15 días, si es algo muy importante, le genera un reporte para que él se lo estudie. Eso es una posición muy reactiva. Pasar a los modelos significa irse al negocio a preguntar cuál es su problema y pensar en los problemas del negocio, cómo se pueden atacar desde la fuerza de trabajo. Y ahí nos tienen que salir posibles variables que sean importantes, de manera que digamos, pues ¿por qué no estudiamos qué características tienen los líderes, los equipos de trabajo y el tipo de puestos que tenemos, cómo se relaciona eso con la satisfacción de los clientes que tenemos? Hay cosas que varían, cosas que no. Es decir, pasar a los modelos no es una cuestión solo estadística, que a mi modo de ver es una cuestión más sencilla, sino que es cambiar el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer. No sé si te respondo, si ibas por ahí. Ok, perfecto. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es el primer paso para introducir el HR Analytics en la organización? ¿Cuánto tiempo tarda la implementación de HR Analytics en una organización? Son dos preguntas que hace una persona. Depende, las dos preguntas dependen de la cultura que tiene la organización. Una organización que no ha hecho analítica de personas nunca, pero que tiene una cultura analítica extraordinaria, es que es muy inmediato el paso, ¿vale? Porque está acostumbrado a tomar decisiones por los datos. Y en ese caso, normalmente, no es que el director de recursos humanos diga, estoy pensando en hacer analítica. No, viene de arriba y le dicen, oye, tú también por este camino. Y entonces ahí la implementación es mucho más rápida. El caso contrario, cuando una organización no tiene ninguna cultura analítica, pues es muchísimo más complicado. En mi experiencia, ¿cuál es el método más adecuado? El comienzo con pequeños pilotos y muy ayudado por agentes externos. Es decir, tratando de delegar ciertas partes del proceso en proveedores que han hecho esto en otros sitios. De manera que el personal de recursos humanos vaya aprendiendo del trabajo con los proveedores cómo se va haciendo esto y tenga una cierta garantía de éxito. Sí, perfecto. Hay otra pregunta. Dice, hola, me gustaría saber sobre el análisis de marca empleadora. ¿Dónde podría buscar tanto indicadores como modelos? Los indicadores, no soy experto en marca empleadora, ¿vale? Pero, por ejemplo, el análisis Merco de la reputación como empleador es un muy buen indicador de cómo están las empresas en ese nivel. Bucear en el Merco, en las metodologías que tienen, yo creo que es bastante interesante para sacarlo. Otro de los aspectos que se está trabajando más analítico, ¿vale? Es lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural en el análisis de lo que se está diciendo en las redes sociales respecto de los empleadores. Entonces ahí se utilizan técnicas de procesamiento del lenguaje natural y demás para escuchar qué es lo que están diciendo las redes sociales en un conjunto de diccionarios para saber si se estaban manteniendo una opinión positiva sobre una marca, negativa, sobre un evento,
etcétera. Por tanto, se están aplicando tecnologías del procesamiento del lenguaje natural. Nosotros Sí. tenemos una herramienta que está en la web del instituto que se llama Linguo, que hace precisamente esto y lo hace muy bien. Se utiliza mucho en el mundo de la comunicación, pero también, evidentemente, en estos aspectos. Perfecto, David. Otro dice, me gustaría saber cómo mido los costos que implica para la organización el implementar esta metodología de Share Analytics, ya que esto es lo primero que preguntaría la gerencia. Yo creo que antes de pasar a todos los costos, habría que empezar, insisto, por el desarrollo de pequeños proyectos y con ayuda. Es decir, no es una cosa que uno implemente y diga, voy a hacer ahora HR Analytics, porque lo que estoy diciendo es que al final es cambiar el modo de pensamiento y de toma de decisiones, ¿vale? El estilo de toma de decisiones. Entonces, yo creo que sería antes de llegar a ese punto, que casi sería el final de la primera parte del viaje, hay que tener algunas experiencias concretas de proyectos de HR Analytics, ¿vale? Las empresas, con una de las cosas típicas que están empezando a hacer, que es implementar estrategias de visualización, y es el coste que tengan esos software de visualización tipo Power BI o Tableau. Yo creo que Power BI es el de Microsoft, que es el que más se está utilizando. Ver cuál es el coste de eso y empezar con ese tipo de herramientas, ¿vale? Y eso tiene el coste que te tarifiquen. Yo no sé cuál es el coste que tiene eso. Hay otra pregunta, dice, ¿tienes algún caso de éxito de alguna compañía particular frente a la implementación de Share Analytics a fin de conocer cómo evolucionó para afianzar las prácticas asociadas? Yo creo que tenemos uno muy, muy interesante, además le han dado mucha publicidad aquí en España, y es el caso del Banco Santander, en donde se ha hecho un proyecto de analítica para poder generar un algoritmo que ayuda en el proceso de reclutamiento y selección a afinar aquellos candidatos que más probabilidad tienen de ser contratados por la organización. Básicamente lo que hace era lo que hemos estudiado, el proyecto ha consistido en el Santander debe recibir del orden de unas 4.000 o 5.000 solicitudes para unos determinados puestos, que son los de profesionales de nueva incorporación, que son recién graduados, y introducen en los proyectos solo me parece, a 400, una cosa de ese estilo, y luego se quedan con un porcentaje más pequeño. Entonces, la preocupación que tenían los profesionales de recursos humanos es que, por los recursos que tenían, de esos 4.000 primeras solicitudes, de esas 4.000 solicitudes que tenían, empezaban a meterlos en el círculo con unas búsquedas muy básicas y se estaban dejando fuera a profesionales o a chicos que podían tener un extraordinario talento. Entonces, el algoritmo lo que hace es maximizar, o sea, presentarle al reclutador aquel currículum que tiene mayor probabilidad de que sea el perfil que están buscando, de tal manera que se optimiza en ese caso la búsqueda. Los resultados eran que efectivamente se optimiza mucho el proceso, y me parece que en cálculo persona-hombre se ahorraban al año una persona teniendo los mismos resultados, por lo cual la podían dedicar a otro proceso, ¿no? Sí. Otra pregunta, dice, muy interesante la presentación de David. ¿Qué tipo de compañías podrían aspirar a implementar este modelo? ¿Tamaños, sectores? Ahora mismo, sector financiero y sector telco, pues son los que están haciendo, y grandes compañías multinacionales, son los que están haciendo un HR Analytics más espectacular, ¿de acuerdo? Pero a mi modo de ver, cualquier compañía tiene que tomar decisiones basadas en los datos. Entonces, eso no excluye a ninguna compañía. ¿Qué es lo que sucede? Que habrá compañías que tendrán herramientas, metodologías y tecnologías más adaptadas a sus necesidades, es decir, de menos capacidades y menos desarrolladas, y otras compañías que las tendrán más desarrolladas. Pero la estrategia como tal debe de estar en todas las organizaciones. Un profesional de recursos humanos tiene que tomar decisiones basadas en los datos y tiene que presentar a sus compañeros del consejo de dirección o al CEO o a quien sea decisiones o propuestas para tomar decisiones basadas en la evidencia que viene de los datos. Por tanto, eso no excluye a ninguna organización. Ahora, ¿quiénes son las que más están haciendo? Los que tienen mayor potencial de datos, mayor potencial tecnológico, mayor potencial de almacenamiento de datos. Okay. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las competencias que debe tener una persona de Share Analytics? Esa pregunta es buenísima.
hay algunos estudios al respecto. Tienen que tener un buen conocimiento del negocio, fundamental, para conectar con el negocio. Tiene que tener un buen conocimiento del comportamiento organizacional, es decir, cuando vamos a buscar la explicación del absentismo, pues nos metemos con temas motivacionales o nos metemos con temas relacionados con la satisfacción o con los rasgos de personalidad, con lo que sea, es decir, tiene que tener un cierto conocimiento de lo que nosotros llamamos aquí el comportamiento organizacional o la psicología organizacional, algo de ese estilo. Tiene que tener conocimiento de los recursos humanos, ¿de acuerdo? Y tiene que tener un cierto conocimiento analítico. Y de manera transversal, lo que os decía antes, hacen falta buenas capacidades de liderazgo, buenas capacidades para trabajar en equipos multidisciplinares y creo que unas buenas capacidades de comunicación también. En mi humilde opinión, todas estas capacidades son imposibles de soportar en una sola persona. Por tanto, un equipo excelente con altas capacidades en todos estos aspectos es un equipo multidisciplinar. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿qué hacer para que otros líderes de recursos humanos que no son ingenieros, sino de otras disciplinas menos rigurosas, puedan ser conscientes de la importancia de tener datos confiables y llevar sus estadísticas de manera que puedan cruzarse objetivamente? Fácil, formarse, aprender. Es decir, hay cosas que si uno no las sabe, tiene que ir a clase. Y lo veo así de claro. Hay que formarse, sin pretender ser un científico de datos o un estadístico de cabecera, pero hay que formarse. La formación implica que el conocimiento de las cosas hace cambiar también la actitud. Y eso yo creo que es una cosa clara. Cuando a uno le enseñan, oye, es que manejando así los datos te estás equivocando, pues deberías de hacer esto otro, pues uno entra en conciencia de las consecuencias que tiene el manejo, si queréis, sin conocimiento de ciertas cosas. Sí. Y una última pregunta dice, en caso de pequeñas empresas, ¿dónde debemos encargarnos de todo? En donde debemos encargarnos de todo, ¿cómo nos recomiendas empezar con la analítica HR? Porque, ¿por qué tema podemos empezar a formarnos? Vale. Yo creo que son dos cosas. ¿Por qué tema empezar a formarse? Yo creo que con algún curso de capacitación en HR Analytics de un cierto carácter generalista que pueda tocar los diferentes puntos que son importantes, ¿vale? Por tanto, formándose en esos ámbitos. Y segunda cuestión, no empezar por un proceso concreto, empezar por aquello que sea importante y estratégico para tu organización, aunque sea pequeña. Si lo que le preocupa es la retención de los clientes, pues habrá que mirar qué comportamientos de los empleados hacen que se retengan mejor a los clientes o qué características de los empleados hacen que se retengan mejor a los clientes. Es decir, el punto de partida es el problema que tenga la organización. Y si se llega a la conclusión de que ese problema no tenemos capacidad para abordarlo, el siguiente, pero no al revés. Perfecto, ya con eso hemos terminado las preguntas. David, agradecerte por este espacio, a los participantes por haberse conectado y también decirles, David, venía a Colombia, pero lastimosamente en marzo con COVID no pudo venir, pero es una deuda que tenemos pendiente. Tenemos un seminario abierto que estamos esperando a 30 de junio. Dimos como tiempo para realizarlo en el próximo semestre. La idea es que David esté aquí en Colombia y podamos desarrollar siempre y cuando ya volvamos a la normalidad, que no va a ser tan normalidad. No. Entonces, sí, adicionalmente cualquier acompañamiento, cualquier proyecto que quieran implementar de HR Analytics, pues pueden contactarme directamente y yo ya los pondré en línea con David para poder apoyar sus organizaciones. No sé si tienes algo más, David, que contarnos. Pues me gustaría daros las gracias a todos por haber aguantado hasta el final, que no es fácil en esta metodología online. Liliana, muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar a lo que me dedico. Entonces, a mí me gusta mucho, entonces igual me enrollo mucho con las cosas, pero es una pasión que tengo con esto. Y nada, decirles a todos los asistentes que a su absoluta disposición a través de Liliana y a través de ella lo que considere oportuno. Me apetece mucho ir para allá y espero verles a algunos en presencial. Muchas gracias. Perfecto, David.
Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este webinar, de verdad, muy, muy interesante. Muchas gracias. Un saludo a todos. Cuidaros. Bueno, gracias. Que Gracias. tengas una feliz noche ya. Aquí sí, aquí son las 6:30. Ya vamos Sí, hacia la tarde. Hasta luego. sí. Bye, bye, gracias. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar y están muy invitados para los siguientes webinars en donde tendremos realmente speakers de primer nivel. Feliz día a todos.